El retrofuturismo es un movimiento artístico que consiste en crear futuros alternativos que tienen como punto de partida épocas pasadas. Como tal, la palabra retrofuturismo no está reconocida por la RAI, pero está compuesta por dos que sí lo están. Retro, que está inspirado en modelos de otra época o evoca un tiempo pasado, y futurismo, actitud que se caracteriza por especular sin base científica sobre el futuro. De este modo se combinan elementos realistas que sabemos que sí existieron en otra época, como la moda o la arquitectura, y se mezclan con tecnología o inventos que nunca llegaron a realizarse. Como concepto es algo bastante curioso porque combina ideas que son diametralmente opuestas. Lo pasado con lo futuro, lo que fue con lo que no fue, lo real con lo fantástico. La primera aparición de este término, según el Oxford English Dictionary, fue en 1983 en el New York Times. Se trató de un anuncio de joyería de Bloomingdale's que la describía como con un look retro-futurista. Aunque en otras fuentes encontré que la palabra había sido creada en ese mismo año por un artista estadounidense llamado Lloyd Dunn, cuando publicó una revista de arte que se llamaba precisamente Retrofuturism. Me puse a buscar esa revista para ver si encontraba alguna portada y ponerla aquí en el video, sin embargo no encontré nada, solo sé que la revista se publicó en Nueva York, pero quizá no haya sido tan popular. Hoy en día existen un muy buen número de géneros artísticos que pueden ser considerados como retrofuturistas. Creo que todos o casi todos hemos oído hablar del steampunk, que combina toda la estética europea de la era victoriana con una evolución de las máquinas de vapor que realmente nunca llegó a suceder. Me atrevería a decir que este es el subgénero más popular de retrofuturismo. Sin embargo, existen otras épocas y otras civilizaciones que, para mi gusto, no han sido explotadas lo suficiente y tienen un potencial increíble. El Japón feudal, por ejemplo, la antigua Grecia, los nórdicos, el antiguo Egipto, la era soviética, o incluso imaginar historias divergentes. Por ejemplo, a dónde hubieran llegado tecnológicamente los imperios mesoamericanos si es que la conquista no hubiera ocurrido. Encontré que hay un juego en Steam llamado Aztec. Lo denominan de tipo Cyberstone, pero si me preguntas a mí, no es la forma más adecuada de describirlo porque las civilizaciones prehispánicas no estaban precisamente en la edad de piedra ni la época de las cavernas. Para mí que debería llamarse algo así como Prehispanic o Pre-Columbian Punk, no sé, algo así. Al día de hoy existe una cantidad de géneros retrofuturistas que no para de crecer. De hecho, cada 5 segundos se le aparece en el mundo a alguien en alguna parte helada retrofuturista y crea una obra de arte que da paso a un género nuevo. Y además de esto, hay que tomar en cuenta que todas estas ramificaciones son tan solo una parte del género de ficción especulativa. A mí me parece algo súper divertido ponerse a ver todas las predicciones que hacía la gente en el pasado de cómo pensaban que sería el futuro. El darnos cuenta mucho tiempo después cuáles de esas predicciones resultaron ser ciertas y cuáles no, o cuáles tal vez sí, pero de una forma diferente a como se había pensado. Por ejemplo, hay una serie de imágenes del año 1900 que cada cierto tiempo alguien vuelve a compartir de mis contactos en Facebook y siempre me han parecido súper interesantes de cómo la gente se imaginaba cómo sería la vida dentro de 100 años en el año 2000 y si las vemos ahora nos damos cuenta de muchas cosas, sobre todo hablan de la perspectiva que había en aquel entonces. Por ejemplo, toda esa expectativa que se tenía en los dirigibles, bueno, eso ya no aplica. O en estos aparatos voladores tan extraños que tampoco llegaron a suceder. Eso tampoco lo tenemos. ¿Y eso qué diablos es? No sé qué es, pero se ve muy divertido. ¿Una rumba, quizá? No, definitivamente no tenemos pesca invertida. Bueno, alguien sí pensó en Batman. Otra vez máquinas voladoras unipersonales. Quidditch bajo el agua.
¿Cómo se imaginaban un montón de cosas bajo el agua, no? Bueno, sí, tenemos DJs ahora en lugar de instrumentos musicales mecánicos. Ese vehículo raro no. Es una máquina que lee libros impresos y después los transforma en audio, al parecer. Bueno, tenemos ebooks o tenemos audiolibros. Uy, no. Nadie le confiaría su rutina de maquillaje a una máquina. Aunque tenemos tutoriales de belleza. Digo, sí hay tecnología involucrada. ¿Tanques de guerra, quizá? Qué extraño cómo pensaban que nos la íbamos a vivir bajo el agua. Tal vez por 20.000 leguas de viaje submarino. Estas historias de Julio Verne que eran muy populares en aquel entonces. En la descripción te voy a dejar la liga al artículo completo que, como ya viste, no tiene pierde. Tú también en los comentarios te agradecería mucho si nos puedes compartir algún libro, una película, una serie, un videojuego retrofuturista que te haya gustado. En lo personal, el BioShock me parece que tiene una estética preciosa. De hecho, es importante mencionar que el retrofuturismo en general tiene ese elemento de nostalgia que lo vuelve muy atractivo, que aunque sean cosas que quizá no nos haya tocado vivirlas, tal vez a nuestros antepasados sí, o los vimos en fotos, o en los libros de historia, o en películas de época. Entonces, cuando vemos todo eso coexistir con tecnología que ya quisiéramos tener actualmente, creo que es algo que despierta muchísimo interés porque nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre dónde estamos parados y cuál es el futuro que queremos a partir de este tiempo. Puede ser deprimente a veces o esperanzador. Implícitamente en el retrofuturismo la mayoría de las veces hay un trasfondo de si no hubiéramos tenido tal guerra, entonces estaríamos más avanzados tecnológica y científicamente, o si hubiéramos utilizado otra fuente de energía en lugar del petróleo, entonces el mundo sería un lugar mejor y cosas por el estilo. No lo niego, es inevitable sentirnos mal por las decisiones equivocadas del pasado, sin embargo, siempre hay esperanza en el futuro y eso es lo más importante. Y ya por último, quiero mencionar una cosa que no me quedó muy clara del retrofuturismo, para ser honestos, y es que si yo creo una obra en mi presente, llámese año 2022, no es retrofuturista porque no es retro, es solamente futurista. Pero si alguien la lee en el 2050, 2080, para esa persona ya se habrá vuelto retrofuturista, ¿no es así? Digo esto porque no puedo evitar ver, por ejemplo, la serie original de Star Trek y notar los peinados, las botas. Obviamente es un producto de los años 60, no era retrofuturista en su tiempo, pero para nosotros, que lo estamos viendo 60 años después, obviamente ya lo es. Incluso Matrix ya se va viendo bastante retro. Te voy a contar algo bastante curioso que me pasó cuando estaba leyendo un cuento. No recuerdo el nombre y el autor, lamentablemente, solo recuerdo que era de un viaje espacial para turistas. Entonces, en la nave había una mamá con su hijo, le estaba dando leche con un biberón, una mamila. De pronto se le cae y crash, se hace añicos en el piso. ¿Por qué? Pues porque había gravedad artificial y porque la botella era de vidrio. O sea, obviamente yo me había imaginado una botella de plástico, porque hoy en día son mucho menos comunes los biberones, las mamilas de vidrio que lo eran hace 50 o 60 años cuando se escribió ese cuento. Pero a lo que voy es que la ausencia de plástico me hizo ver que la historia era mucho más vintage de lo que yo me había imaginado cuando comencé a leerla. Entonces todo cambia. Si yo había visto en mi mente la imagen de pasajeros con ropa moderna, pues todo había cambiado absolutamente. Ahora los estaba viendo con ropa de los 50, futurista si tú quieres, pero vintage al fin y al cabo. Antigua, algo así como Gattaca, más o menos. Y así fue como un detalle pequeñititito, como el material de una botella, fue lo que hizo para mí que el cuento cambiara completamente. Dicen que el diablo está en los detalles, pero también están esas pequeñas cositas que vuelven retro al retrofuturismo. Entonces, en mi opinión, el retrofuturismo nace, pero también se hace. Tan solo basta que pase el suficiente tiempo y todo
todo se hará retro. Mi nombre es Perla Saldívar, te invito a ver el resto de mi contenido. Muchas gracias por visitar este espacio y nos vemos a la próxima.